Te voy a revelar por qué Andrés Manuel ha adelantado tanto la sucesión presidencial. Su sucesión. ¡Ay, güey! Ponte atento. El presidente es tan popular que sabe que quien se siente en la grande en 2024, no es albur, la lleva de perder comparado a él. ¡Ay, ajá! O sea, sus zapatos son muy grandes de llenar. ¡Qué pasitos tan cortitos con tamaño zapatotes! Así que viejo lobo de mar ha iniciado esta fiebre corcholatera con el fin de tener más tiempo para transferirle algo de esa popularidad a quien se quede. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y podemos decir que no le ha salido tan mal esa jugada. ¿Qué dijo? Yo soy Sergio Gómez Villarreal y este es tu brebaje diario de neta. Esto es Los pelos de la burra. Sergio Gómez Villarreal. Se van 8 de gabinete de Andrés Manuel. Se van a buscar un hueso. Además, arranca otro round en el pleito de la Suprema Corte contra el presidente. Y esta historia en Los pelos de la burra. Carlota pasa de oficinista en FAMSA a estrella en OnlyFans. Reflexionó sobre ese rollo. Aquí arranca tu noticiero favorito del universo universal. Los pelos de la burra. Hola, ¿qué tal? Te salude Pelude con muchísimo gusto. Tengo mucha información que dar. Tiene que ver con grilla, obviamente, como casi siempre sucede, pero también tiene mucho que ver con pues el golpe legislativo. O sea, más allá de lo de las corcholatas, del registro de Ebrard, de la asociación de Claudia Sheinbaum, también este golpe legislativo de Andrés Manuel, o más bien dicho, el Poder Judicial contra Andrés Manuel. Prácticamente frenando las iniciativas, porque hay varias noticias en torno a eso que están escondidas. Si uno revisa los medios, yo revisé más de 20 medios, como 24, 25 medios nacionales e internacionales, incluso algunos locales, es decir, de algunos estados de la República, aquí en México. ¿Para qué? Para darte este resumen de noticias. Pero vámonos de lleno porque, pues ya lo decía, hay información de grilla, la mayoría se queda, dice Andrés Manuel, revela que 8 integrantes del gabinete, solamente 8, dejarán sus cargos. Pues no es una cantidad tan pequeña, así que tú digas, o sea, sí son bastante 8 personajes que van a dejar el gabinete de Andrés Manuel. Yo lo había anunciado, una ola de renuncias, de hecho ayer, eso era lo que decía la portada de esta emisión. Sheinbaum se va con 66% de aprobación y lo publica el Universal. Eso es lo interesante. Tiene niveles de aprobación la jefe de gobierno similares a los de Andrés Manuel. Si hay gente que le caiga mal Claudia Sheinbaum, pues está bien. Te puede caer mal, te puede caer bien, pero pues según las encuestas, y repito, un medio no muy afín a la 4T, está diciendo que Sheinbaum se está yendo con 66% de aprobación. Hay otras encuestas que arrojan pues, que tiene todavía más aprobación. Y esto tiene mucho que ver pues, con la sucesión presidencial, obviamente, pero también con el registro de Ebrard, de Marcelo Ebrard. Es el primero en registrarse y dice, soy el primero en las encuestas. Y aquí esta información nos sirve precisamente para cuestionar las encuestas, porque sí, algunos ponen a Ebrard como puntero, la mayoría a Claudia Sheinbaum, pero hay otros que ponen a Ebrard, y ayer te presentaba esta información del El Sol de México, presentaba a Ebrard como el tercero, imagínate, ni siquiera el primero, el segundo, sino hasta el tercer lugar. Y el equipo de Sheinbaum define el futuro de la Ciudad de México y dará a conocer al sucesor este miércoles. Hace 5 minutos, un poquito antes de empezar, estaba viendo esta información, pero no han sido nada oficial. Se hablaba de Batres, según la Política Online, que es lo que dice La Jornada, un medio muy, muy cercano a Andrés Manuel, pero también a la Cuarta Transformación, que Martí Batres será el sustituto de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Repito, es La Jornada quien está diciendo que este personaje que aparece en la pantalla sería el sustituto de la jefe de gobierno en la capital del país. Pues así las cosas en la grilla nacional.
Sería más difícil para Martí Batres lanzarse a la Ciudad de México, que se esperaba que fuera Martí Batres. Bueno, se esperaba primero que fuera Rosa Isela y se bajó, era la que estaba arriba en muchas encuestas. Rosa Isela, la secretaria de Seguridad a nivel federal, de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno federal. Pues ya veremos entonces, va a estar buena la lucha en la capital del país. Es una lucha que será encarnizada porque ahí se espera que la oposición haga un buen papel. Entonces, pues el futuro de la capital no está decidido, sobre todo con este tipo de noticias. Este Batres sería el nuevo jefe de gobierno. Bueno, pues ahí está lo que publica La Jornada, pero también pues este giro de tuerca, regresando a lo nacional, a la sucesión de 2024 en el país, pues ya no digo en Los Pinos, sino en Palacio Nacional. Polensky se apuntó, pero dicen que no podrá. Jade Korpolevsky, la ex presidente de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, rápidamente quiero hablar de la oposición. Dice Ildefonso Guajardo, un destacado priista, secretario de Economía con Enrique Peña Nieto, que la oposición no ha logrado convencer a la ciudadanía. Pues parece que no. Con esto ligo a este cartón de Waldo que lo publica en Contralínea. El cartón del día corre, repito, a cargo de Waldo y dice: vienen adentro de un coche azul. ¿Y si decimos que ya vamos a hacer autocrítica? Pregunta esta ratita. Viene Claudio X González aquí adentro y viene, pues parece ser Lili Telles. Vamos a ver si es Lili Telles. Pues podría ser Lili Telles. Pero ahí está, van por la avenida Neoliberalismo. Debería de rebasar. ¿Quién va a rebasar al Movimiento de Regeneración Nacional? Solamente alguien que vaya por el carril de la izquierda. Ahí el cartón de Chelo y mi reflexión: si hay alguien que vaya por el carril de la izquierda es quien podría rebasar, alguien que pueda convencer a los ciudadanos. Pero si México la mayoría son pobres y ahora están recibiendo un montón de ayuda del gobierno que antes no existía, y esto sin deuda y sin cobrar más impuestos, pues mucha gente en México se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba ese dinero que ahora me está llegando? Incluso gente de la clase media. Así las cosas. Y bueno, del cartón del día de Chelo nos vamos a revisar una exclusiva de la política online, los motivos detrás de la elección de Bárcena. Aquí el resumen, porque leo todas estas notas que les presento y ya lo digo, de más de una veintena de medios de comunicación, porque este personaje, que será secretaria de Relaciones Exteriores ya en unos días, Alicia Bárcena, será quien le haga la pelea a los republicanos. Es lo que quiere pues Andrés Manuel, que le haga la pelea. Bueno, está el superpeso que rompe nuevo techo. Más adelante vamos a hablar de esto. Del País lo había abierto para hablar de la tesis. Esta información, la jueza concluyó, lo que pasa es que no lo puedo abrir, pero la jueza concluyó que Esquivel no plagió la tesis del UNAM por la antigüedad del papel y 2 testigos que vieron escribirla. Ya hay muchos medios de comunicación que están hablando precisamente pues de esto, de la decisión de la juez en torno a que Yasmín Esquivel es más correcto, no plagió la tesis. Es lo que dijo la juez. Pero estos son nimiedades que giran en torno a un problema mucho mayor, porque en los medios de comunicación está que si plagió la tesis o no. Estaba en realidad, y se lo dije a un medio argentino que pues tuve la oportunidad de colaborar precisamente para hablar de ese tema, no es la tesis. Hay una lucha interna por el poder de la Suprema Corte de Justicia, es decir, por el poder judicial, y toda esta información de la tesis de Yasmín Esquivel fue contra la designación de este personaje de Yasmín como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahora en México existe una cosa llamada lawfare que ha sucedido en muchas partes de Latinoamérica y en otros países. Incluso en Estados Unidos intentaron hacer un lawfare contra Donald Trump, pero pues no les funcionó del todo, aunque sí hay una cuestión. Bueno, en Brasil también, pero hay una cuestión de que mancha la reputación. Y ahí vemos parte del lawfare que se está hurgando en México, que se está más bien
desarrollando en México. El gobierno ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside, ya lo decía Norma Piña, no amparar al tío de Cárdenas Palomino. ¿Quién es Cárdenas Palomino? Uno de los varios brazos derechos, por lo menos de los dos brazos derechos que tendría Genaro García Luna. Hay 10,000 millones de pesos en riesgo si lo amparan. Prácticamente lo que sucedió con la esposa de Genaro García Luna cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el Poder Judicial, descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna el día que Estados Unidos lo declaró culpable. Esas son parte de los obstáculos que le está poniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Es parte de pues esta lucha de quemar a una de las ministras que puso o que es de Andrés Manuel López Obrador, que es, entre comillas, de Andrés Manuel López Obrador, de Yasmín Esquivel. Por eso, estas noticias, este tipo de noticias como la de la petición del gobierno de Andrés Manuel y las de Yasmín Esquivel van pues a la par, van ligadas. Entonces, está esta cuestión también. Son parte del golpe judicial que se está desarrollando. No estoy diciendo que contra Andrés Manuel, es contra la Cuarta Transformación, porque esto que se está viendo, esta lucha del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo puede trascender, no puede trascender, trascenderá hacia el gobierno, ya sea de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de quien ganara en la Cuarta Transformación. AMLO reconoce que se metió, esto lo reporta, valga la redundancia, reporte Índigo. AMLO reconoce que se metió en fallo de Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener a la Guardia Nacional en Sedena. Habló con algunos de los ministros que pues él pensaba que lo podrían apoyar, con 5 ministros, y pues se le echaron para atrás unos 2 de ellos. Pues sí, se le echaron para atrás y los tachó de hipócritas. En fin, esto es lo que quería hablar en torno a este tema importantísimo, porque han caído presidentes, pero también se ha desestabilizado el país. Lo vimos en Brasil con Lula da Silva, ya lo decía, con Donald Trump en Estados Unidos, los golpes judiciales. Y no se diga en Argentina, no se diga en Perú y en Bolivia, es decir, un montón de países, solamente por citar algunos, donde ha sucedido este fenómeno de el golpe judicial. Atentos a este tema. Y vamos con otra noticia que publica el medio Proceso. Inicia la cuenta regresiva para que la Corte resuelva la segunda parte del Plan B y tiene que ver con esto de lo que he estado hablando. El golpe judicial, es decir, el Poder Judicial, los jueces contra el Poder Ejecutivo, contra el presidente. Pero ya vamos a cambiar de información. Ahí se los dejo de tarea para toda la gente que le gusta pues la política con mayúscula, no solamente la grilla, es decir, no vamos a hablar de Yasmín Esquivel y que si plagió la tesis y que si había una coma de más, una coma de menos y que no, sino la política en mayúscula, es decir, esta ciencia política, porque estamos viéndolo desde el punto de la historia y desde el punto de la ciencia política, de lo que ha sucedido históricamente, pero también de lo que dicen los libros, cuál es el poder verdadero. El del dinero. Eso es lo que dice los marxistas. Mandan los narcos señales de paz a las madres buscadoras. Esto lo publica Milenio y mucho tiene que ver con esta siguiente información, más bien para ligar. La regidora panista de Reynosa es detenida por transportar 42 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. ¿Y cómo ligo esta información? Pues sí, hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo, tratando de encontrar a sus familiares, a sus hijos. Pero, por otra parte, vemos a incluso gente que no tiene un poder político importante, nada más regidores, sobre todo de Reynosa. 42 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y es un funcionario público. No 1, no 2 gramos, 3 ni 4, 1 kilo, 2, 42 kilogramos. Así las cosas en este México mágico. Pero bueno, vamos a otra información. Ya lo estaba adelantando con una noticia que leí del País. El peso toca su mejor nivel frente al dólar desde 2015. Se cotiza en las 17.11 unidades, es decir, 17 pesitos con 11 centavos cuesta $1. Niveles no vistos desde hace un montón. Es decir,
si alguien decía que Andrés Manuel no se iba a llevar pasado, pues sí, ya nos llegó a cuando el dólar estaba en 17 pesos con 11 centavos. Y espérenme, porque esta es la noticia del Financiero. Hace rato chequé más noticias internacionales y estén más noticias económicas y estén 17,07, así como lo escuchas. El peso ha profundizado su avance en la antesala del anuncio de la Fed y marca un nuevo mínimo de 7 años, según el economista. Seguirá entonces fortaleciéndose el peso mexicano. ¿Por qué? Porque ya está en marcha no solamente los anuncios de la Fed, sino también un proceso de desinflación en México, según el Banco Bilbao. No, perdón, la bolsa. No, sí, es el Banco Bilbao Vizcaya en México, el BBVA. Esto lo publica, repito, La Jornada. Y para cerrar este tipo de información económica, la compra de Banamex seduce al gobierno de México. ¿Es una jugada maestra por la soberanía financiera? Es lo que pregunta RT. RT, un medio ruso. Y es que medios internacionales están también viendo con buenos ojos, sobre todo los que no están muy pegados a los intereses financieristas, no voy a decir gringos, sino occidentales, esta posible compra del gobierno de México de Banamex. Esto también, este tipo de información también hace que el peso mexicano se fortalezca, que esté, repito, en 17.07. Es 2023, aunque no lo creas, y el dólar está así. Y vamos ahora a ligar las notas internacionales. Vamos a ver algo de Donald Trump. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Pues esto es lo que sucede en Estados Unidos. Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos, seguirá en libertad. No es una noticia tan nueva, pero la traje a colación porque muchos dijeron, Donald Trump fue arrestado. Pues es un término legal, así muy sencillo. Se utiliza siempre que alguien está acusado y va a la corte, está arrestado, pero está en libertad. Tranquilos todos esos amarillistas que dicen, Donald Trump está arrestado. Bueno, Democracy Now!, ¿qué es lo que publica? Pues una información que liga de alguna manera a lo que está sucediendo con Trump, porque lo están acusando de tomar documentos clasificados, y lo que sucede con Julian Assange, porque de alguna manera pues también utilizó documentos pues secretos, si se le puede llamar de alguna manera. Es decir, que una ley de 1917, si es que se cambia, 1917, aquí viene según Democracy Now!, pues si hay cambios en esta ley podría a lo mejor beneficiar no solamente a Donald Trump, sino también pues algunos whistleblowers, algunos soplones, que así le llaman a Julian Assange, que publica Democracy Now! Y también lo ligo con algo que publica La Jornada de Noam Chomsky. Si tienen oportunidad de leerlo, de verdad es importante que lo lean a este personaje, uno de los académicos más importantes en Estados Unidos, un lingüista importante y activista también. Habla sobre la crisis climática, pero detrás de la crisis climática está el poderoso caballero, es decir, Don Dinero. ¿Y por qué traje esto a colación? Porque el clima de México vamos a alcanzar 45 grados, repito, 45 grados en varias entidades de la República Mexicana. Si aquí en la capital del país está horrible el clima, es un calorón tremendo, de verdad, a tal grado de decir, vamos a poner un aire acondicionado, un ventilador, cuando antes no se utilizaba en la Ciudad de México, pero cada año está peor el clima. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de empresas contaminando y contaminando y contaminando. Hemos llegado a tal grado que hay estados en que cambiarán el horario y el fin de los cursos por la ola de calor en México. Como no se soporta y como pues no hay infraestructura suficiente en muchas escuelas del país, ya están pensando en cambiar el calendario. Y bueno, otra información. Dejamos México a un lado y volvemos a la información internacional. Al menos 79 muertos por un naufragio pesquero con cientos de migrantes. Esto ocurrió en aguas del Mar Jónico y hay mucha reacción por parte de la comunidad internacional respecto a esto. Y es parte de un fenómeno importantísimo y que cada vez está creciendo. Los desplazados forzosos en el mundo marcan nuevo récord con 110
millones y muchos de estos desplazados son los que naufragan en el mar, los que mueren, como estos 79 personas que lamentablemente fallecieron. Pero bueno, no me detengo en notas tan feas. Hablo de geopolítica. Nicaragua e Irán son revoluciones gemelas contra los imperios, es lo que dice Ortega, y esto tiene que ver con la visita del presidente iraní de Seyed Ebrahim Raisi a Nicaragua. Ayer estaba hablando del acercamiento de pues países como Irán, o Irán en específico con Venezuela, pues ahora hablamos de este acercamiento ahora con Nicaragua. Es lo que hace que Estados Unidos le dé la espalda o incluso le mete el pie a países como Nicaragua y como Venezuela. Y hablando de esto, de la lucha geopolítica, no solamente por Latinoamérica, por todo el mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, va a visitar China, lo publica un medio chino, porque aquí te hago una revisión de pues todos los medios, desde Occidente hasta los iraníes, los rusos, los chinos, pues ya lo digo, el Wall Street Journal, ayer te hablaba de eso, The New York Times, en fin. Ya voy a despedir esta emisión. Le agradezco a la gente que me está escribiendo en vivo y a los que están viendo el video pues después también les agradezco. O no olviden de suscribirse, de compartirlo. Me sirve un chorro que compartan en todas sus redes sociales. De una vez compartan este video o posteriormente también compártanlo. Comenten incluso después del en vivo y también denle like. Gracias Deya Vidal, gracias Manu. Listo, ya te vi, te comparto. Deya me dice que 8 integrantes, todo sea para mantener ahí a sus títeres. Llegué a ver al Pelude Mayor, dice Ángel Antonio. Gracias de verdad a todas las personas que están conectadas, pero también por respeto a los que se conectan después, a los que ven más bien esta emisión no en vivo, sino ya posterior. Me despido, pero los voy a dejar con una reflexión. De Godín en FAMSA, ser estrella en OnlyFans, perdón. Estaba en FAMSA, pero ahora en OnlyFans. Es esta historia de Carlota Rey. No te cuento más porque tengo una reflexión en torno a este tipo de noticias. Esto es Los Pelos de la Burra. De Godín en FAMSA, ser estrella en OnlyFans. Esta nota cuenta la historia de Carlota Rey, una chica trans que pasó no solo de hombre a mujer, sino de oficinista a popular personaje de contenido para adultos. Esta repetidísima cantaleta de superación personal que nos venden los medios a diario. El que quiere puede, pero ¿por qué no nos cuentan que el sistema económico impide que la movilidad social no sea mayor a 10%? Que una inmensa mayoría de los pobres moriremos pobres y que no todas las personas que les dé por abrir su OnlyFans serán millonarias. De hecho, será solo una minoría o tampoco nos haremos millonarios pues los que nos hicimos youtubers. Así es el capitalismo. Pero no te agüites porque otro mundo es posible. Sí, otro mundo es posible. Hasta aquí tu brebaje necesario de neta. Hasta aquí Los Pelos de la Burra. Yo soy Sergio Gómez Villarreal y me despido como siempre. Ojalá que te vaya bonito.